continuar esta mañana aquí con nosotros a esta hora. Gracias, Salazar. Yo le dejé una a Pancho Álvarez, abogado. Uno a veces como que quisiera que le dijeran, a veces uno buenos no entiende. Días. Buenos días, Pancho. Muy buenos días, Altagracia, Edith, a los amigos y amigas televidentes. La pregunta quedó en el aire de Altagracia, ¿qué era? No, le preguntaba a Pancho si ahora que había cambiado la jurisdicción de la magistrada Awilda Reyes, qué es lo que se puede esperar y si alguna de las personas sindicadas por ella como parte de ese proceso que nunca fueron llamados, pueden ser llamados tanto por sus abogados o por cualquiera de las partes involucradas. Bueno, hay que aclarar que ha cambiado la jurisdicción del juicio penal de fondo, porque Sí. ella fue sometida a dos procesos. Uno disciplinario. Uno disciplinario y uno penal. El penal estaba en manos de la Corte de Apelación porque ella tiene jurisdicción privilegiada como jueza. Por eso ella no renunciaba, para permanecer con esa jurisdicción privilegiada. Pero ese caso, por cierto, se empantanó, ella se recusó a los jueces, llegó a la Suprema se dilató muchísimo en decidir la recusación, pero mientras tanto el Consejo del Poder Judicial estaba sometiéndola disciplinariamente. Lo sé perfectamente porque yo fui testigo en ese proceso disciplinario. Entonces hay que distinguir un proceso de otro. En el juicio disciplinario ella intentó llevar como testigo a Mariano Germán y a Francisco Domínguez Brito. Y allí el Consejo del Poder Judicial, que es el tribunal que la juzga disciplinariamente, decidió que por ser un proceso disciplinario no aplicaban las mismas reglas del proceso penal, en consecuencia no era obligatorio la presencia allí de esos testigos. ¿Qué ocurre? Al ser destituida por el Consejo del Poder Judicial, perdió la jurisdicción privilegiada. Y la acusación que ya existe penal contra ella, que está en la Corte de Apelación, ahora tiene que ser pues enviada a un tribunal ordinario. A un tribunal ordinario, a un juez de la instrucción para una audiencia preliminar. Y allí, en ese proceso penal, pero no es obligatorio todavía en la audiencia preliminar escuchar a todos los testigos, pero cuando ese caso vaya a fondo, ella tiene todo el derecho en su lista de testigos, si está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ex procurador general de la República, ella tiene todo el derecho a que esos testigos sean escuchados. Pero no hay tradición aquí de que sean combinados a ir generalmente, o sea, hay muchos procesos donde puede ser citado el Procurador General de la República, un fiscal de una jurisdicción, sobre todo Distrito Santo Domingo, y como que la tradición nos dice que ellos nunca van. No, los jueces suelen ser muy cautos a la hora de el presidente de la Suprema Corte tiene, diríamos que un tratamiento especial por su posición. Y es que si se le va a interrogar con relación a un caso donde el testigo, puede ser ese interrogatorio realizado en su despacho. Que debería en este caso. Ese es el caso, pero no es que puede excusarse de no participar. Pero en el caso de Radamés Jiménez, que ya es un ciudadano fuera de la administración. O de Francisco Domínguez Brito. No tienen ese tratamiento especial, en consecuencia deben asistir. Ahora, yo quisiera aprovechar para decir, aquí lamentablemente hay un sistema muy abusivo con respecto a los testigos. Yo acabo de padecerlo. Va a comenzar un juicio, usted es testigo, usted se le cita, usted llega a las 9 de la mañana y está ahí hasta las 5 y no se le escucha porque incidente tras incidente y se pospone. En el caso de Awilda Reyes tuve que asistir creo que a 5 audiencias y pasarme un buen rato trancado en un sitio y se me escuchó en la 5ª audiencia. Y pocas fueron. Entonces, ciertamente que eso penaliza al ciudadano que es testigo en un caso y debería sencillamente citársele, pero escucharse, que asista saber solamente cuándo va a ser cuándo va a deponer. Que eso se puede saber perfectamente. Porque muchos abogados dicen que vaya el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿pero con qué finalidad? Que no vaya. De que pierda tiempo, de que esté, y al final se desista. Bueno, lo que pasa en el caso de Awilda, y sería bueno recordarlo, yo estuve conversando con un juez, así como con cierto nivel en la judicatura, y decía que si ese caso se hubiese llegado hasta las últimas consecuencias realmente, el sistema no lo aguantaba. Es un caso que tocó demasiado cerca las estructuras mismas del poder. Hay gente que va a figurar ahí como testigo que debió ser parte en un proceso de investigación imparcial. Tenía que ser investigada, obviamente, por el mismo testimonio de Awilda. A mí me gustaría
que usted recordara cómo fue el caso de Awilda, un dinero de por medio, a la gente, que usted le explicara, porque yo creo que una de las personas que mejor maneja cómo fue todo ese proceso ha sido usted, y que le recordara cómo fue hasta llegar a la situación actual de cosas. Bueno, lo primero es señalar que el sistema de justicia se ha venido deteriorando de una manera dramática en la República Dominicana desde unos años para acá. Desde antes, no estoy hablando del año 2011 que hubo un cambio en la Suprema Corte de Justicia, antes de eso ya el sistema de justicia había comenzado un proceso de deterioro muy serio. Cuando hablo de un proceso de deterioro, eso necesariamente implica también temas de corrupción. Y claro, en el 2011 vino el tema de la dominación política de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes estaban hablando ahorita de, yo me estaba riendo, ¿no? De en cuántas comisiones estaba Fran Soto. En 42 yo lo encontré. Bueno, pero ¿usted sabe dónde está ahora? Ajá. Arriba. En la Suprema. Sí, pero ¿y dónde más? No. Él es, junto con Mariano Germán, el los dos miembros de la Suprema Corte que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que se reúne este 15 de mayo para comenzar a sustituir 3 o 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y un juez del Tribunal Constitucional. O sea que, bueno, ese proceso de dominación, donde Leonel Fernández dijo, Miguel Vargas, ¿a quién tú quieres? Yo te voy a poner tu gente en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral y en la Suprema Corte de Justicia. Y claro, Leonel Fernández puso, el que, ¿cómo es que dice el dicho aquel? Que parte y reparte se lleva la mejor parte. Pues puso... y tiene un control de ese aparato. Y quiero comenzar por ahí porque eso pretendió blindar a la salida de Leonel Fernández del poder. ¿Y lo hizo? Claro, ¿Y lo hizo? pero ¿qué pasa? Eso implica corromper jueces. Porque la corrupción no es solamente darle dinero a un juez. No. Es cuando el juez, por lealtad a quien lo designó, tiene que torcer la aplicación de la ley. Eso es corrupción. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted corrompe a un juez para esos fines, el juez ya corrupto dice, ¿y por qué yo no puedo también ganarme un dinerito de paso con unos casos míos? Y ahí comienza el tema de Awilda que tú me pediste. ¿Qué ocurrió? Bueno, fueron 3 casos escandalosos, lo que ella falló en poco tiempo y que puso la atención del país sobre ella. El caso de un avión, del caso de Blanco Peravia, que estaba embargado y de buena primera ella lo liberó y el avión se fue. La devolución de... La devolución de unos fondos del banco relacionados con el Banco de Reserva a una compañía de Arturo del Tiempo. Y el caso del regidor de Pedro Brand, que ella ordenó su libertad a pesar de que ahí había un tema de sicariato, en fin. ¿Qué ocurre? Que de buenas a primeras Mariano Germán, cuando se produce el primer escándalo, la llama a su despacho y le pide explicaciones de este caso que estaba conmoviendo la opinión pública. Y ella dice, bueno, pero es que yo lo fallé así porque usted me envió un emisario. Y ese emisario es miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera. Mariano Germán lo que señala es que le dijo que eso no era cierto, que eso era falso. Se declara sorprendido. Que se declara sorprendido, que él no da ese tipo de instrucciones. Ella se retira. Pero bueno, ya Mariano Germán sabe que había una situación irregular ahí. Que parece ser, según él, que se enteró ahí. Lo de Arias Valera, que ya era en los pasillos judiciales, se sabía. Pero el tema es que continuó. Entonces, viene el segundo caso, el caso de Pedro Brand. Y de allí, los sicarios, de los choferes. Sí, y allí la presión es más fuerte. Pero Awilda, según me contó a mí, cuando fue a Participación Ciudadana, ella señaló que ella realmente le dijo a Francisco Arias Valera que no iba a fallar ese caso de esa manera, porque él le había dicho que era por instrucción de Mariano Germán, y resultó que no era así, porque Mariano Germán le había dicho que no había dado ningún tipo de instrucción en ese sentido. Pero Francisco Arias Valera le dice, según Awilda, el testimonio de ella, le dice, no, ¿qué tú crees? ¿Que el presidente de la Suprema te va a admitir eso? Él no puede admitirlo de ninguna manera. Pero mira, y le ponen el teléfono a Radamés Jiménez. Ese es el testimonio de Awilda Reyes. Que Radamés le dice, sí, mira, no hay problema con eso, no te preocupes. Inclusive después relata que Radamés Jiménez y Francisco Arias Valera la esperan en la universidad. En la universidad, la espera que ella salga de su clase para ponerle presión. Por eso digo que esa gente debería ser parte. Pero yo, por ahí, esa es la pregunta mía. Si esa gente, si el Procurador General de la República de entonces espera a una jueza para darle una instrucción,
El ex procurador. El ex procurador, pero en ese momento lo era. No, ya no era. Pero un cercano colaborador y es procurador de la República. Uno entiende que lo van a citar en algún momento. Pero ¿qué ocurre? Que Francisco Arias Valera va a casa de Awilda Reyes con un paquete, le dice, en esta ocasión va a haber una compensación para ti. Ella lo que me declaró fue que nunca abrió ese paquete, lo metió en un closet tal cual, hasta que fue llamada nuevamente por Mariano Germán con el último escándalo. Y lleva el paquete. Y entonces ella le cuenta lo del paquete y la mandan a su casa con el director de la carrera judicial y el secretario del Consejo del Poder Judicial a buscar el paquete. El paquete llega a la oficina de Mariano Germán, lo ponen sobre una mesa, cuentan los billetes, le toman fotos y al final ella se lleva el paquete de nuevo. Es increíble, o sea, en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ve el paquete, tiene el dinero, todo lo demás, teniendo un policía en la puerta, un policía judicial, que era lo que correspondía, y le da el dinero a la jueza. No, ahí lo que correspondía era llamar al Ministerio Público para proceder a hacer un caso inmediatamente. Y con el dinero, bueno, ¿por qué Mariano Germán no actúa en ese momento y lo hace después, dando una rueda de prensa donde él aparece tomándose la distancia? Parece ser que él dijo, esto como que se va a saber. Entonces él se pone de esa rueda de prensa que está íntegra en la página del Poder Judicial y dice, señores, mire, ha pasado esto, y cuenta su versión de los hechos. Yo no tengo nada que ver, pero reconoce que vio el dinero y todo. No, ¿y el recibo? Sí, y el recibo. De hecho, cuando Awilda me cuenta que nadie quería quedarse con el dinero y que ella se lo lleva, ella pensaba que era un gancho para después hacerle una redada en su casa y capturarle el dinero, que por esa razón ella se llevó el dinero a otro sitio, que obviamente no me informó cuál es. Ese dinero nunca ha aparecido y ahora es gracioso. ¿Y ese dinero dónde está? Y ahora es gracioso ver a los abogados de Awilda decir, ¿dónde está el dinero? Pero el dinero se lo llevó ella a guardar. Pero mientras tanto hay un recibo firmado por ella y por Arias Valera. Que fue famoso. Famosísimo, bueno, lo divulgó Nuria Piera. Yo me recuerdo perfectamente de eso porque la primera reunión que tuve con Awilda Reyes fue un 25 de noviembre del 2015, era miércoles, y la segunda fue un 27 de noviembre, viernes. El jueves, Nuria Piera, pues, muestra por televisión el recibo. Y Awilda no me había hablado de ese recibo el día antes. Quisiera pedirle al director, ahí como a veces buscamos fotos, búscame una foto de Awilda para que la gente recuerde quién es Awilda. Teníamos unas imágenes, pero como no están, vamos a ponerle una fotografía, por favor, la gente que nos está ayudando. Pero algo interesante, recuerden quién es. Algo interesante es que, bueno, el caso disciplinario ya terminó. Sí. Ella fue destituida. Que renunció antes y no debió ser destituida. La ley de carrera dice que una renuncia no necesariamente impide la destitución. Yo quisiera... O sea que, pero quería explicarte, Edith. Interesante es que creo que la estrategia de los abogados de Awilda, del propio Francisco Arias Valera, ellos están en prisión domiciliaria ahora mismo. Este caso va a tomar todavía un tiempo más. Posiblemente si son condenados a 3 años de prisión, ¿ustedes saben qué va a ocurrir? Nunca van a estar un día en prisión. Porque la prisión domiciliaria se cuenta como prisión. Como prisión. O sea, ¿cuánto tienen en prisión domiciliaria? Ya tienen 1 año y tanto. Si al final se pasan en lo que se conoce el caso, 3 años en prisión domiciliaria y son condenados a 3 años de prisión, no tienen que ir a una prisión regular ni un solo día, porque ya la cumplieron en prisión domiciliaria. Es una buena estrategia desde el punto de vista de sus abogados. Ahora, en el caso de Awilda y Arias Valera, parecen ser solo 2 elementos que en algún momento se constituyeron en un foco. Como dijo usted, llamaron la atención y Awilda más que ninguno. Y por eso estamos viendo este proceso. Sin embargo, pocas semanas después de que se conociera el caso de Awilda, de que se iniciara contra ella un proceso penal y un proceso disciplinario, el Consejo del Poder Judicial dispuso destituir a varios jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. Ahí está Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa, el magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo, José Dionisio Duvergé Mejía, quienes estaban siendo investigados por supuestamente negociar sentencias. Los casos que salieron en ese juicio disciplinario son tan o más escandalosos que los que salieron en el caso de Awilda. Y quisiera que compartiéramos la historia de Daya Sena, porque ayer mismo, coincidencialmente, este canal CDN, su noticiero se preguntaba por qué razón esa gente solo fueron destituidos y no han sido todavía sometidos a la acción de la justicia. Vamos a ver
los que nos cuenta Dayacena. Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, así como el magistrado de la segunda sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía, fueron destituidos el 24 de julio del 2016 por negociar sentencias. A esos ahora se le suma la destitución de la ex jueza Awilda Reyes Beltré, a quien también se inhabilitó para trabajar en el Estado por 5 años. No obstante, con el caso de los 3 primeros magistrados, el Poder Judicial ordenó remitir al Ministerio Público el expediente debido a que se evidenciaron hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal. Cuando un juez se ve envuelto en un acto de prevaricación o de sobornos, debe ser traducido inmediatamente a la justicia ordinaria para que a través de la fiscalía correspondiente y los tribunales ya de jurisdicción en otro grado lo juzguen y lo sancionen si encuentran que hay faltas graves. Sin embargo, estos juristas consideran que hasta el momento el Ministerio Público no ha reaccionado. Asimismo, señalaron que las soluciones a estos problemas ahora quedan en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia, los que descargaron a los imputados de corrupción, de alta corrupción, no los van a procesar. O sea, procesan a los de abajo y los de arriba, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es en soluciones honestamente. La premisa es que si los procesaron disciplinariamente y comprobaron que hay responsabilidad en ello, sin atropellarlos, pues que se les procese penalmente. No hay discusión. Ahora, a todos. Sobre este caso ventilado a la opinión pública sobre negocio de sentencias, aún falta la decisión del Poder Judicial sobre el ex consejero de este poder, Francisco Arias Valera. Desde Santo Domingo, Dayacena, NCDN. Uno de los negocios más infames que puede hacer que un juez se venda, porque el juez tiene en la mano el honor, la libertad y la posesión de los bienes de las personas. Es tan duro que se condene a un inocente por dinero, tan nefasto, como que se libere a un culpable por dinero también. Ese es el tipo de corrupción más, que es casi un cáncer. Esa gente a la que en un juicio disciplinario le acreditaron, y cuando uno busca los periódicos y lee tantas cosas que se dijeron de esos jueces, ¿cómo es posible que hasta este momento no sean sometidos a la justicia? ¿Y quién debería serlo? ¿Y quién debería serlo? ¿A quién le toca? Y yo quisiera agregar algo adicional. Cuando un juez se corrompe, está manchando a todo el Poder Judicial. Hay cantidad de jueces y juezas serios, capacitados, trabajadores que están llevando su trabajo con la ética que merece, que se sacrifican y se ven perjudicados cuando un juez se corrompe, porque de buena primera el lodo se esparce sobre todos. Y es una grandísima pena que eso ocurra, y por eso es que hay que pues luchar porque esos jueces que se corrompen sean sancionados. Ahora tú dices, ¿y qué pasó con estos 3 jueces? Fueron juzgados disciplinariamente, destituidos, y ahí se cerró el caso. Creo que algunos de ellos inclusive han recurrido al Tribunal Constitucional, pero es responsabilidad del Ministerio Público preparar la acusación penal contra esos jueces y presentarla ante el juez competente. ¿Qué jurisdicción en el caso de ordinaria? Porque esos jueces ya fueron destituidos. O sea que es como si lo sometieran a cualquiera de nosotros. Ahora, oigan bien, ¿qué era lo que decía Awilda al principio? ¿Por qué fue a participación ciudadana? Fue temiendo por su vida. Así mismo lo expresó desde que entró a participación. Porque ella se sabía parte de un sistema. ¿Por qué no? Ella estaba diciendo que eso no era un tema de una corrupción aislada. No, por eso se cae ella se sabía por eso decía ese juez que si eso se llega hasta las últimas consecuencias se cae el sistema. Entonces ahí viene el tema. Participación Ciudadana lo que pretendió con ella y se reunió con ella con esa finalidad fue estimularla para que ella colaborara con el Ministerio Público y pudiera dar información que permitiera desmantelar esa red de jueces corruptos. Ella estuvo de acuerdo en principio, ese miércoles 25 de noviembre del 2015 estuvo de acuerdo, se hizo un contacto con Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, y se puso a Awilda Reyes en contacto con Francisco Domínguez Brito. Ella fue el jueves siguiente, es decir, jueves 26 de noviembre, y se reunió en la Procuraduría General de la República
pero hubo un impasse porque Francisco Domínguez Brito quería, antes de llegar a un acuerdo, saber qué información tenía ella para valorar el acuerdo. Y el viernes siguiente, 27 de noviembre, ella vuelve a participación, no se puede llegar a un acuerdo y se rompe la negociación con la Procuraduría para que colaborara en identificar cuáles otros jueces estaban involucrados. Claro, como se rompió esa posibilidad, ella realmente no identificó a nadie más que no fuese. Obviamente, yo creo que eso fue única y exclusivamente con fines de presionar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al propio Francisco Domínguez. Bueno, y la parte que concernía, por ejemplo, a Radamés Jiménez, de que había ido a visitarle para presionar, o sea, como grupo de abogados ya y parte vinculada al Partido de la Liberación Dominicana, al partido gobernante, que hay muchas historias de bufetes de abogados que en algunos que otros momentos se ven vinculados. Aquí hay una cosa que alcanza a todos, a mucha gente. A mí me gustaría preguntarle sobre un aspecto de estos jueces, y vamos a recordarlo: Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, que fueron destituidos por violar varios artículos. Y recuerdo que se hablaba de manipular para favorecer agentes del crimen organizado, casos importantes de narcotráfico, casos de corrupción. Y un detalle que incluso Altagracia se ha preguntado varias veces, y es que cuando estaban haciendo el proceso contra ellos en el Consejo, hubo una juez que fue como testigo, que era la magistrada Marcia Raquel Polanco de Sena, que es coordinadora de los juzgados de instrucción, que dijo que se había alterado el sistema de sorteo de casos. Y eso no se investigó. Y eso se quedó así. Y yo creo que lo más grave de todo era eso, que se manipuló el sistema. ¿Por qué no se investiga? Porque es el sistema que impera en República Dominicana, no solamente para proteger jueces corruptos, para proteger funcionarios corruptos. O recordemos el tema del hospital Darío Contreras. ¿Qué ocurrió? Una destitución del director de la OISOE. Sí. ¿Y qué pasó después? Nada. Pues pero yo te puedo comenzar a mencionar casos de funcionarios públicos. Estamos hablando de nuevo, ¿por qué existe la Marcha Verde? Sí. Es por esa razón específicamente, porque aquí casos tan graves como el que se acaba de denunciar de Andino Peña, usualmente lo que termina es olvido. O no duden que lo destituyan de la OPREP y se quede. ¿Usted cree que lo destituyan? Pero imagínense que sí, que se destituye. ¿Y usted creen que eso es suficiente? Eso claro, no merece ser investigado. Pero claro. Y si hay, obviamente, pues violación, infracciones penales, no debe ser sometido a la justicia. Pues eso es lo que no ocurre. Entonces muchas veces se quiere acallar a la opinión pública destituyendo a alguien. En el Poder Judicial, sometiendo a juicio disciplinario a un juez y destituyéndolo, y ahí se acabó el tema. Cuando empezamos el diálogo, tú decías que se había iniciado un proceso de deterioro de la justicia que mejoró con la reforma del 94. Es obvio que mejoró. Tú dices que había mejorado y vuelve y empeora. Estamos a 5 días de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto ahora en función del interés político del PLD, pero ahora con los PLDistas divididos. Porque ahora es obvio que el presidente Danilo Medina y su hermana van a tener alguna posición. Reinaldo Pared, no sé qué interés significa. Mariano Gemari y Fran Soto se pueden considerar 2 hombres de Leonel Fernández, 2 de la oposición. ¿Qué expectativa uno puede tener de un proceso que se va a iniciar en esa condición? Que este es un excelente momento para que el presidente Medina decida de qué lado está. Porque quien tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura es él. Porque son 8 miembros. Sí. Pero en caso de empate, él decide. ¿Y cuáles son los 4 que él controla sin ninguna duda? El presidente del Senado, Reinaldo Pared, la presidenta de la Cámara de Diputados, su hermana, el procurador de la República y él mismo. Con 4 votos él tiene, él no necesita más nada. 4 más hay 2 votos de Leonel Fernández, que es Mariano Germán y Fran Soto, y hay 2 votos de la oposición, que yo los califico como testigos del proceso, porque no tienen la fuerza para hacerlo. Ellos no pueden hacer cambio. Pero Danilo Medina ahora, con lo que decida, en un país tan chiquito como este, todo el mundo va a saber si va a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, que lo que hizo fue una repartición donde él se llevó el control.
Si Danilo Medina ahora, por ejemplo, con los 3 o 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia que hay que sustituir, nombra personas que están claramente identificadas con su corriente política, que pertenecen al PLD, pues ya se sabe que él no va a aportar la voluntad política para que esto cambie. Pero ha cambiado el mundo. En el momento en que Leonel Fernández cometió todos esos desmanes, integró las altas cortes por gente que la primera vez que fue a una corte fue a una alta corte. El PLD era el dueño del país, no había oposición política, pero el mundo ha cambiado. Aunque seguimos sin oposición política, el nivel de rechazo a esas acciones del Partido de la Liberación Dominicana, quizá podría uno avisorar que por lo menos Danilo Medina va a ser como hacía Balaguer, que Balaguer guardaba las formas. Ahora es mucho más difícil guardar las formas. Tú lo dijiste, ¿por qué? Porque ahora la conciencia pública está más despierta, ¿no? O sea que va a ser mucho más difícil pasar por debajo de la mesa sin que la gente se dé cuenta un nombre con antecedentes muy claros de vinculación partidaria. O sea que en esta oportunidad, por cierto, yo digo 3 o 4 jueces de la Suprema porque hay un magistrado de carrera, meritorio, Víctor Castellano, que cuentan que tiene problemas de salud y que posiblemente pide el retiro, no por la edad. No por la edad, sino por su situación de salud. Pero después están Marta Olga García, que es juez de carrera, está Dulce Rodríguez de Goris, que es juez de carrera. Esos 3 jueces tendrían que ser sustituidos por jueces de carrera. Sí. Por jueces de carrera. Habría que buscar su sustituto dentro de la carrera. La cuota es 70% jueces de carrera. 3/4 partes jueces de carrera, 1/4 parte... orientación del político que quiera. 3/4 partes. O abogados de práctica privada, académicos o ministerio público. Ahora, como son 17 los jueces de la Suprema Corte, eso implica 13 jueces de carrera y 4 de práctica privada, ministerio público o academia. Porque... Y en este caso en particular, los 4 que se designarían serían 3 de carrera y el que sustituiría a Julio César Castaño, que no vino de la carrera, entonces tiene que venir de fuera de la carrera. O sea, son 3 de carrera y 1 que no es de carrera. Ahora, aún dentro de la carrera, hay jueces... Tú puedes buscar gente proclive a alguien. Entonces, hay que estar muy pendiente. Todas las organizaciones que tienen que ver con el sistema de justicia, Participación Ciudadana va a estar muy pendiente de este proceso. Yo sé que la Fundación Institucionalidad de Justicia también va a estar dando seguimiento a las evaluaciones, a los currículum, a ver el historial de cada uno de los candidatos, no solamente en la Suprema Corte de Justicia, sino en el Tribunal Superior Electoral, que hay que, entiendo yo, renovarlo completamente. Y cosa extraña porque no se mencionó cuando se convocó al Consejo Nacional de la Magistratura, pero en el Tribunal Constitucional hay un miembro que tiene ya más de 75 años, que es la edad de retiro forzosa, que es Víctor Gómez Verdier. Pero no se ha mencionado que los trabajos van a incluir también al Tribunal Constitucional. ¿Será que no va a ser, le van a hacer como al Cardenal, que lo dejaron un tiempito más después de los 75? Yo he estado reflexionando al respecto y pienso que es tal vez debido a que Víctor Gómez pertenece a un grupo de 4 jueces dentro del Tribunal Constitucional cuyo periodo vence en diciembre de este año y que tienen que ser renovados. Tal vez esperen que llegue diciembre para hacerlo junto con el resto de los otros 3 miembros que forman parte de ese primer grupo que tiene que ser renovado, repito, en diciembre de este año. Bueno, suerte que en las instituciones públicas algunos de estos organismos ponen tope de edad, porque si no aquí no hay tope. Bueno, por eso nosotros... aquí hay tope, pero no hay jubilación. Ojo, ¿no que nadie se jubila? Ojo, que hay que tener cuidado, porque claro que tiene que haber un tope. Y esa edad de 75 años de retiro forzoso está más bien puesta. Esa es la edad de los cardenales. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, en el 2010, Leonel Fernández se buscó la fórmula de violar la inamovilidad de los jueces. Esa inamovilidad por la que luchamos desde el 97, que él trató de violentarla con la ley de carrera judicial en el 98 y elevamos una acción de inconstitucionalidad y ganamos en la Suprema Corte de Justicia. Él logró con la Constitución del 2010 vencerla. ¿Cómo? Los jueces de la Suprema a los 7 años tienen que ser evaluados. Y el Consejo, después, ¿con qué capacidad evalúa el Consejo? Lo primero, bueno, pero el Consejo, después que lo evalúa, decide si continúan o no. Y por esa razón, Leonel Fernández se llevó de encuentro a los 3 votos disidentes del caso Sonlán. Sí. Y a Julio César, fueron 3 jueces de la
Suprema Corte, pero uno en particular, Suárez, Julio Aníbal Suárez Duvernay. Julio Aníbal Suárez, que tenía un currículum impresionante. Sí, se lo llevó por eso. Y se lo llevó por evaluación. Un juez que estaba al día en sus casos, que es uno de los principales especialistas en derecho laboral de la República Dominicana, y se lo llevó. Ahora yo Leonel Fernández es rencoroso. Cualquiera que lo enfrentó, él se lo llevó de paro. Quisiera preguntarle, porque a fin de cuentas siempre volvemos, cuando uno mira las altas cortes, en esa estructura que es Leonel Fernández, que la hace y la construye, obviamente, buscando favorecerse, todo el mundo dice, pero a fin de cuentas, ¿de qué le valió? Además de que le dieron el archivo a Félix Bautista, que ya es bastante, como su hijo, ¿no? Y tampoco procedieron judicialmente contra Víctor Díaz Rúa, que hoy está siendo investigado por el caso de Brecht, que te dice, bueno, mira, he aquí los resultados de aquello. Además de eso, Leonel Fernández no pudo volver a la presidencia, que era su objetivo. O sea, me parece que se quedó corto, estructuró todo eso, todo ese poder, pero ¿de qué le valió? Bueno, es que sí, le valió de mucho, porque ese poder fue estructurado para protegerlo de posibles acciones judiciales. Ya. No para llevarlo de nuevo a la presidencia. Claro que si te protege de acciones judiciales, el camino a la presidencia se hace más corto, ¿no? Pero de todas maneras aquí lo importante es que esa fecha, y qué pena que vivimos así. Altagracia dijo ahorita, faltan 5 días. Sí. Y por ahí escuché hoy también, faltan 9 días para que la Procuraduría informe sobre quiénes son las personas que fueron sobornadas. Estamos viviendo en cuentas regresivas con los temas que tienen que ver con corrupción e impunidad en la República Dominicana. Me gustaría una historia, compartirla así rápidamente, porque la hizo CDN, que ha sido una de las preocupaciones constantes, el tema de los reenvíos en la justicia, de cómo opera el sistema. Sobre todo para los más pobres, lo costoso que resulta. Hay una historia de Claudia Rodríguez sobre esa mora judicial. Ayer veíamos nosotros aquí la historia de esas 2 jóvenes que fueron asesinadas, Zuleika y la 3 años. Hace ya 3 años, 27 audiencias para ir ahora a juicio, para que se determine que van a ir a juicio de fondo. O sea, una cosa increíble. Lo que pasó con el caso Jordi Veras, por ejemplo, hay muchos casos como esos. Vamos a ver la historia de Claudia para tener su opinión de este proceso tan lento para que la justicia alcance sobre todo a los más desprotegidos. Es algo que yo nunca pensé vivir en mi vida. Como me arrebataron a mi papá, así, como que si era un delincuente, donde mi papá nunca tuvo problemas con nadie. Ella es Ana María Adames. El 28 de junio del 2016 es una fecha que nunca olvidará. Tuvo la desdicha de presenciar cómo 2 jóvenes le arrebataban la vida a su padre, Cristino Adames, un comerciante de Cristo Rey. Desde entonces audiencias van y audiencias vienen, pero ella jura que no desmayará hasta que se haga justicia. Es muy desesperante, imagínense, yo pensando en mi papá, tiene 10 meses sin verlo, sin estar con él, la espera de la llega y aquí no se hace nada, precisamente no se conoce el caso, siempre hay algo, no se conoce. Ya yo quiero que se conozca porque yo quiero que ellos paguen, porque yo sé que fueron ellos. Como ella, otros usuarios se quejaron de la lentitud del sistema de justicia. Aseguran que además del estrés que causa los constantes viajes para asistir a las audiencias, incurre en otros gastos que va desde alimentación hasta pasaje. De falta el trabajo, está pidiendo permiso y eso le afecta mucho a uno. Esta justicia, Dios mío, al presidente, que por favor no revictimicen tanto a las víctimas. Aquí a usted le pasa un caso, es víctima de algún asaltante o de alguna injusticia y entonces luego los que son llamados a hacer justicia revictimizan a las personas. Abogados consultados sobre la mora judicial citaron algunos de los factores que inciden en los constantes reenvíos. Y muchas veces es producto de estrategias de defensa de algunos abogados. Es preocupante la situación con los aplazamientos en los tribunales penales, que en su mayoría son por errores en las citaciones. Hay que verificar las otras causales por las que se suspende, como el no traslado de presos. Falta de conducencia por parte de la Fiscalía. El 7 de enero pasado, al pronunciar un discurso en la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial, Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, anunció que impulsarán una serie de acciones para optimizar y mejorar el servicio de justicia.
declaró el 2017 como el año del combate a la mora judicial. Claudia Rodríguez, NCDN. Bueno, ahí está planteado este caso, la mora judicial. ¿Por qué y cuándo será superado? El 2017 fue planteado como el año en el Poder Judicial de combate contra la mora judicial, y yo me pregunto, ¿con qué recursos? Porque ese es uno de los principales problemas. Comienzan a señalar, es culpa del código. ¿Quién ha dicho que la fiebre está en la sábana? En primer lugar, ¿con qué recursos se puede hacer eficiente el sistema de justicia cuando los presos, los vehículos para trasladarlos están cayendo a pedazos? No hay un sistema eficiente desde el punto de vista informático. La justicia, la administración de la justicia es también un desastre desde el punto de vista de la estructura que tiene para poder ser administrada. Y eso es un tema de dinero. Ahora, Altagracia, aparte del dinero, viene el tema de... y las reglas que existen para que las audiencias puedan celebrarse. Yo creo que el código tiene suficientes elementos, herramientas para poder vencer los obstáculos que se le presentan día a día. En el caso de Aguilda, ya que lo estábamos mencionando, disciplinario. Yo tuve, repito, como testigo que ir a varias audiencias. ¿Y cuáles eran los incidentes? ¿Cuáles eran los incidentes? Que cuando le rechazaban un incidente, entonces el abogado de Aguilda decía, no estoy de acuerdo y me voy. Y se iba. Entonces Aguilda decía, yo necesito nombrar un nuevo abogado. Había que reenviar la audiencia. Sí. Y entonces, ¿qué pasó en la siguiente audiencia? El mismo abogado que se había ido volvía. Y el presidente del Tribunal Disciplinario dijo, pero usted no se había ido. Sí, pero conversamos. Volvió a presentar un incidente, se le rechazó y volvió a irse. Y volvió a proponerse la audiencia. Entonces se buscó un defensor público para que estuviera presente en la siguiente audiencia. ¿Qué pasó? Vino otro abogado diferente. No, yo no quiero el defensor público, quiero este. Volvió a pasar lo mismo. Entonces, los abogados somos en parte responsables también. Bueno, eso pasó con el caso del narcotraficante del Este. El de la Romana, que era Toño Leña. Toño Leña. En el caso de Toño Leña fue todos los abogados del mundo. Y le digo que cuando hay personas que están en libertad, porque no se le puso una medida de coerción consistente. Más grave todavía. No se conoce casi nunca. ¿Ustedes saben por qué? Porque se está enfermando, le pasó, busca un certificado médico. Eso habría que regularlo. Por cierto, realmente, que en una audiencia que tuve la semana pasada. Yo creía que el Código Procesal Penal iba a evitar eso. En una audiencia que tuve, un caso que se está conociendo y está siguiéndose por la prensa, el caso del Banco Peravia. Uno de los imputados, que había tenido un infarto, parece, hace unas semanas, el señor Serrete, eso salió en la prensa. En la última audiencia, objetó al Ministerio Público, a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que estaba en su discurso de apertura del caso, ya que está arrancando en su audiencia preliminar, y él interrumpió y dijo, me va a dar un ataque de tanta mentira que estoy escuchando. Y a mí me dio. Y la presidencia, ay, Dios mío, dijo, vamos a protegerlo. Busquen un cardiólogo. Pero se pospuso la audiencia. Pero el Ministerio Público pidió que en la siguiente audiencia hubiese un médico legista en la audiencia. Y la magistrada lo ordenó. O sea que se va a celebrar la audiencia con un médico legista ahí, para que si hay cualquier tema de salud... Por cierto que hemos visto... Ahora, eso que están presos, repito. Y entonces comparecen forzosamente porque los llevan. Sí. Si no estuvieran guardando prisión, repito, no se conoce el caso. Varios casos he visto que se ponen, que le da un patatús ahí, que se caen al suelo, y entonces lo llevan de muy mala manera, por cierto, porque el último preso que le pasó eso, que es famoso, porque siempre suelen ser en los casos que hay mucha presa para la cámara, uno por un brazo, otro por otro brazo, otro por una pierna, pero lo llevaban así como si fuera un saco de yuca al frente, que está la clínica Abreu. Entonces lo pasa, y cuando van donde el médico en la clínica, dicen, no tiene nada esta persona, pero es parte como del show. Yo recuerdo un abogado que me contaba un periodista que le dijo, mira, hoy la audiencia no se va a dar, eso ya hace muchos años, un periodista viejo en la cobertura judicial, la audiencia no se va a dar, y conozco a ese abogado, y él le dijo, pero es que ya no hay más incidentes que tú verás ahora. Y cuando entró a la audiencia, cogió una silla, ¡pum!, y la lanzó en un momento de pique contra donde estaba la magistrada. Entonces, delito de audiencia, un lío, lo sacaron preso, y le dijo, estoy preso, pero viste, la audiencia no se dio. O sea que tenían cantidad de trampas. Y déjeme decirle, la justicia debería ser gratuita para los ciudadanos.
la justicia más cara del mundo, sobre todo para la gente pobre. Claro. Sobre todo para la gente pobre. Es que cuando tú tienes que ir 8, 9 o 10 veces a un juicio, son 8, 9 o 10 días que dejas de trabajar. A familias que le matan un hijo, que le matan un esposo. Y están reviviendo el dolor constantemente, ¿no? Y aguantando, y con abogaduchos negociando en los pasillos, que esa es otra. Y uno cree, yo andaba en Nizao muy chiquita cuando se producía reenvío. Y lo hacían los presos desde la cárcel de la Victoria en la dictadura de Balaguer. Y uno no cree que ese reenvío de los 70 esté ocurriendo ahora. Pero perdón, no traten de echarle la culpa al Código Procesal Penal, porque bajo el viejo código... No, ese hacía... Los reenvíos no, yo me recuerdo si llevaban los datos. Esta es la audiencia número 70. Así, como se lo estoy diciendo, nada más hay que consultar la prensa. ¿No? Entonces, no es el nuevo código que genera este tema, son las prácticas que no terminamos de erradicar. Tenemos que hablar un poco del caso de Tony Saconde, que ustedes le escribieron una carta, pero antes, yo no sé si esa es parte de su área, nunca le he visto opinar, pero quisiera preguntarle, ¿qué sabe de aras nacionales? Hoy me ha llamado la atención la comunicación del nuevo modelo penitenciario entre las personas, uno condenado a 20 años por homicidio, tenía 65 años, condenado a 20 años, solo tenía 5 de prisión, y otro ciudadano que es Nando Hernández, que es el prófugo, 45 años, robo agravado y asociación de malhechores en un centro abierto. ¿Usted recuerda cómo fue que se fundó ese centro y lo que dijeron al principio? De hecho, hay un personaje guardando prisión allí, de los fraudes bancarios todavía, que es el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo está en Aras Nacionales desde hace ya varios años. Creo que le falta todavía... ¿Con qué? ¿Cuál es el pretexto? Bueno, se supone que Aras Nacionales debería ser un sitio para llevar a las personas que tienen, por ejemplo, una situación de salud o que ya se difícil o que están en el proceso de salida. Se supone que esa fue la idea. Envejeciente, personas vulnerables, ¿no? En cierta forma. Pero obviamente no. Pasa lo mismo que con Najayo, ¿sí? A pesar de que está en el nuevo modelo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ahora se comenta mucho que los sitios privilegiados en Najayo están subiendo de precio. Porque viene la gente de los sobornos de Odebrecht. Ay, no, porque yo fui a un centro médico y ya le tienen asignada los nombres de los de Odebrecht a las habitaciones. Entonces, bueno. Hay un centro médico con... Ay, sí, porque es un chiste de unos médicos que como se van a enfermar los de Odebrecht. Esa es la sala fulano. Esa es la sala fulano, esa es la sala Prensejo. No, pero hay gente que ya está en tratamiento médico, no es mentira. Bueno. Previo. Pero es una pena porque el trabajo que hizo Roberto Santana fue un buen trabajo, tratando de cambiar el sistema penitenciario en la República Dominicana. De ahí fue que surgió el tema del nuevo modelo, que yo me temo muchísimo que le va a pasar tal vez como la justicia. En la justicia, en el año 97 se nombró una Suprema Corte, inició muy vigorosamente un proceso, se mejoró, no hay duda, y después echamos para atrás. No, bueno, porque aquí lo que es transversal a la vida nacional es la corrupción. No, y además porque para ese tipo de proyectos no hay recursos. Ya. Y eso debido al clientelismo, a la corrupción, donde... que apenas un 20% de la población penitenciaria tiene el beneficio del nuevo modelo, pero dentro de ese 20%, que se supone vive una situación especial, Aras Nacionales es la cúspide de vivir cómodo. Entonces, encontrar gente ahí cumpliendo 20, 25 años de prisión... Definitivamente que no se están cumpliendo los parámetros para los cuales fueron ¿Pero qué dijeron? En primer lugar, y en segundo lugar, seguirle llamando nuevo modelo. Sí. Ya como que es qué viejo ya, ¿no? Porque ya se hizo viejo. El nuevo modelo ya se hizo viejo. Y entonces el viejo, ¿dónde está? Sigue igual. Vamos con el tema así rápidamente. Rápido, sí. La carta, hubo una carta. Esa canción. De participación ciudadana, Tony Isa, que es una respuesta a la le responde 4 puntos en 8 páginas. No la podemos leer por lo larga que básicamente es una síntesis. Mira, lo primero es que nosotros le tenemos muchísimo respeto a Tony Isa y cariño. Ok, superado eso. Y de hecho eso motivó una reunión este lunes pasado, no solamente del Consejo Nacional, sino de la Comisión de Análisis Político. Yo creo que la reunión más multitudinaria que yo he asistido en participación ciudadana, y eso es por lo que representa Tony Isa para nosotros históricamente. Miembro fundador, un coordinador y un individuo que pues lucha por los mismos ideales que nosotros tenemos. Ya. ¿Qué le decimos en la carta? Que no estamos de acuerdo
con su posición de llamar clientelista Participación Ciudadana, cuyos voluntarios trabajan sin compensación alguna. Tenemos un equipo técnico, ¿no?, que ganan salarios, pero los voluntarios, que somos la mayoría, y lo que dan la cara, no recibimos un solo centavo. De hecho, o donamos dinero o prestamos dinero a Participación Ciudadana. Y donan su tiempo. Y donamos, regalamos nuestro tiempo. Que nos estamos deslizando al partidarismo, y le respondemos, bueno, esa es la acusación desde que nos formamos. Desde que se fundó Participación, y él era de los fundadores. Desde ese momento, el PLD comenzó a decir en las elecciones del 96 que nosotros nos habíamos formado para ayudar al PRD. Después el PRD decía lo mismo. Pero bueno, sí, pero hay una cualidad que lo dice la carta, y es que solo la gente de Participación Ciudadana que se ha incorporado al gobierno es a los gobiernos del PLD. Lo que le hemos dicho es, cuando el PRD gobernó 2000-2004, nadie de Participación Ciudadana se fue al gobierno. Las 5 veces que ha gobernado el PLD, varios, incluyendo coordinadores, se han ido al gobierno. Por eso no lo vemos mal, ni estigmatizamos a nadie por eso. Pero nos alegramos que gente nuestra, con los principios e ideales nuestros, vayan a cualquier gobierno. Porque entendemos que eso va a ayudar al gobierno a trabajar en la línea que nosotros queremos. Eso también queremos. es otra conversación, pero será de otro día, de si las instituciones de la sociedad civil son plataformas y de paso. Pero eso porque yo le he visto discusiones en ese sentido, de varias entidades. Sí, y le decimos a Tony que si hubiese sido por nosotros nada más, tal vez no mencionamos su libro, pero que esa denuncia que pusimos en la Procuraduría fue suscrita por 4 organizaciones. Y obviamente no estamos de acuerdo con que fue tergiversado la cita que hacemos de él en el libro. Hay que leer el libro de Tony para darse cuenta que él inclusive le causó dolor de estómago lo que estaba ocurriendo para la reforma constitucional para permitir la reelección. Él es que lo dice, que hubo problemas no éticos en el manejo de esa reforma constitucional. Bueno, Pancho. Pero de todas maneras, ¿qué es lo importante? Lo importante es que Tony siga trabajando en el gobierno con los principios que él siempre ha tenido y que lo llevaron a fundar Participación Ciudadana. Y le decimos en la carta, Participación Ciudadana se sigue manejando hoy tal cual se hacía cuando tú estabas en Participación Ciudadana. Pancho Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.